descargar el link del video que les compartí de la revisión del trabajo del ejercicio 1? Sí, yo sí pude en lo personal. Ya. Bueno. Funciona por lo menos. De hecho, sobre eso mismo me surgió una duda, profe. Lo que pasa es que parece que tengo un problema con la licencia de Autodesk y con mi correo institucional no me deja descargar SketchUp. Y de hecho en la misma entrega hice un dibujo con Paint y no me manejo mucho con Paint, así. Por lo mismo, porque no puedo trabajar en SketchUp. Y no sé a quién tendría que mandarle un correo o qué hacer. Por de pronto, está como se llama Leo Cortés con la Paula Seguel, que ellos ven asuntos estudiantiles, pero más bien te derivan o te dicen con quién o con quién ellos también pueden hacer la consulta, donde ellos pueden hacer la consulta. No sé si tienen el correo, si tienes el correo de Sí, alguno sí de tengo ellos el dos. correo del... Sí, Ya. tuve clases con el profe. Así que sí. Sí, no sé. Leo de la casa. Lo otro que puedo Fuimos. hacer es buscar Sí, pues eso no. tutoriales hackeados. Porque no siempre vaya a poder descargar como por la universidad y ver otra opción. Hay hartos tutoriales para dar vuelta al sistema. Ya sí, ya entiendo entonces. Así tengo Photoshop también, craqueado. Sí, lo mismo con SketchUp. Muchas gracias. Ya. Okay. Bueno, y hoy día entonces comenzamos ya la primera revisión del primer ejercicio, que es la mirada fenomenológica del territorio, ¿cierto? Se supone que están todos ya integrados a los respectivos grupos y yo tengo anotado, yo los voy a llamar tramo 1, tramo 2, tramo 3, y el tramo 1 sería el que está más al norte, asociado a la estación Roja Magallanes. Trinidad. No, Rojas Magallanes, ¿cierto? Sí. Rojas Magallanes. ¿Quiénes son las Rojas Magallanes? Los Rojas Magallanes. Montserrat, Camila y Moisés. Hola, profe. Hola, Vane. Hola. Buen día. Hola, ¿cómo están? No sé si la Monse se va a ¿Para compartir. compartir? Yo. Ya. Sí, acá estoy. ¿Compartís tu Monse o comparto yo? Comparte tú mejor. Ya, vale. Está compartiendo. Ya, perfecto. Nosotros acá tenemos como parte del avance, igual no está todo, y estamos sobre el camino corrigiendo los mismos errores que vamos viendo como equipo. Acá en la primera lámina se puede mostrar la densidad demográfica con una escala de grises en la primera parte, que son las cuatro cuadras que están aledañas a la estación de metro. Y en el extremo inferior derecho, la conectividad. Se ve la ciclovía, los paraderos de las micros que hay en el área, y también se ve que es una zona concurrida por vehículos. No sé si la Monse quiere añadir algo. Bueno, esa es la lámina. Ahí la idea de ese análisis es marcar los servicios básicos que tiene el sector, ya que hacer un punto importante dentro de la comuna de La Florida es un eje de mucho comercio, donde se desprenden también mucha locomoción hacia los distintos puntos aledaños de La Florida que los toma la gente que va a trabajar al centro o a Puente Alto. Camila, ¿puedes hacer? Oye, ¿esto lo hicieron para taller? Sí. ¿Cómo, profe? ¿Esto lo hicieron para taller o para sistema constructivo avanzado? No, pues esto es para taller, profe. ¿Por qué con sistema? No sé, hago la pregunta.
Ah, no, perdón, es la viñeta de abajo. No, lo que pasa es que usamos las viñetas en su mayoría para todos los ramos para generar un orden para portafolio y no nos dimos cuenta de ese pequeño detalle, perdón. Lo sentimos. No va a volver a pasar. Ya, acá está la otra viñeta. Bueno, ese es el análisis de todo, o sea, es un levantamiento programático y de de los servicios que se encuentran alrededor del metro, que, bueno, alrededor del metro se encuentran muchos servicios de automotriz, principalmente. Por todo el eje de Vicuña Maquena hay seguros de automotriz, hay tiendas de autos, hay desarmadurías. Bueno, que ahí están los colores ingleses, si la Cami puede indicar el color, ¿no? Acá. Bueno, también es un sector que tiene mucho comercio, ya sea desde restaurantes, comercio local, también tiene una iglesia cerca, tiene, bueno, servicios básicos como es la venta de balones de gas, también hay un Unimar dentro del barrio, verdulería y también distintos departamentos, ya que, bueno, en la Florida últimamente, los últimos 2 años se ha hecho una expansión inmobiliaria de manera exponencial. Salen como una pestaña y sale un edificio nuevo. Bueno, y en otros, los otros programas que se encuentran también son contempla tiendas que son ya de pintura, de artículos escolares, porque también en este sector, en este barrio de la Florida, hay muchos colegios. Bueno, ahí no se puede contemplar dentro de lo que es la zona analizada, pero hacia ambos extremos hay una presencia de muchos colegios, entonces también hay muchas tiendas que venden uniformes de colegio. El comercio se centra principalmente en lo que se va desarrollando en el sector y se va desglosando hacia los extremos. Okay. ¿Dónde está la estación de metro en ese plano? Acá. Acá. Ya. Tenemos que arreglar eso. Esa parte es el largo del metro, la extensión del metro. Son como 130 metros, para que lo tengan en mente. Ya, profe. ¿Cuál es la siguiente lámina? Acá se explica un poco el 3D, cómo está el contexto próximo del metro, con un poquito de imágenes para poder generar una noción básica al menos de cómo es el área. Acá un levantamiento... Perdón, profe, ¿cómo? No, está súper bien. Muy instructiva esta lámina. Sí. Acá está el corte transversal del metro tren y el corte longitudinal. Y estas son imágenes que se fueron sacando del sector para contextualizar como anteriormente lo dije. ¿Cómo, profe? No, que Metrotren se le llama al tren que va hacia el sur. Sí. Sí. El nombre patentado de Metrotren. Esto es parte del metro, línea 4. El metro, ok. Y lo que le comentaba, que es el contexto inmediato del metro. Las imágenes, venta de repuestos, sala de ferretería, el strip center, los comercios locales, el preu que hay cerca del metro también. Y como dijo mi compañera Montserrat, uno de los tantos edificios que se han generado cerca de este punto de análisis. Ok. Voy a dejar de compartir, profe. ¿Eso fue? Lo que pasa es que los análisis tenemos más información, pero todavía no hemos podido concretarla en gráficos. Entonces, no hemos avanzado tanto como queríamos. Debido a la pandemia y todo eso, bueno, ese era un sector donde había mucha circulación. O sea, antes de la pandemia se llenaba de gente.
pero como ahora ya no va gente, había mucho comercio ambulante antes, o sea, el comercio ambulante era algo que estaba en todas las esquinas y los paraderos siempre estaban llenos, pero en este momento ya no va nadie. Me imagino que ha cambiado mucho el panorama. Vio mucho el panorama. O sea, yo al Claro. menos tomaba la micro ahí antes de la pandemia y las esquinas se llenaban de gente, porque era mucha la gente que trabajaba, o sea, todas las personas que van desde la Florida hacia el centro de sus trabajos suelen bajarse en esa estación de metro. Y ahora, en este momento, como con el teletrabajo, ni siquiera en la semana se ve mucho movimiento, en verdad. Claro. Igualmente, esta primera entrada era para enfocar un poco la situación actual. O sea, lo que ustedes se supone que hicieron, o lo que más importaba en este recogimiento, más allá de que hayan puesto los usos de suelo, que se va a hacer como el capítulo próximo. Igualmente, o sea, en esa lámina 3 yo creo que estaba el espíritu de lo que estamos pidiendo, que era esa visión más fenomenológica y un poco despedazar también algunas, como despedazaron el metro y se vio como en un contexto cercano, digamos, de por lo menos la situación física que ustedes pueden leer. Y el tema histórico, o sea, porque es interesante que nosotros podamos estudiar el corto plazo. Creo que lo que sucedió el 18 de octubre atentó justamente a determinados puntos que son los que estamos trabajando hoy día. Entonces, quedó registrado en el fondo una estación, una infraestructura, pasa a ser territorio de nadie cuando, o al revés, territorio simbólico al cual poder... Claro, o sea, al menos la Florida tiene sus plazas urbanas, sectores de... Perdón que le interrumpa, profe. ¿sí? Al menos la estación de metro Rojas Magallanes nunca fue un punto simbólico realmente dentro de la comuna para el 18 de octubre. Pocas veces, o sea, fueron unas veces que fueron contados con los dedos donde la gente contados con la mano, perdón, donde la Sí. gente se juntó ahí. Porque, bueno, la Florida, que es la estación que sigue Rojas Magallanes, ese es el centro de la Florida. Y de ahí se va desglosando distintos también ejes comerciales que van en la comuna, pero realmente Rojas Magallanes, bueno, se cerró mucho tiempo esa estación después del 18 de octubre, pero fue solamente esa instancia. Claro. O sea, Entonces, pero como que a estamos, medida se claro, fue abandonando mucho el sector. más allá del punto Rojas Magallanes propiamente tal, es un territorio que en el fondo vio afectado su sistema de transporte, o sea que fue Sí. el sector donde probablemente se mantuvo por más tiempo el cierre de una estructura que se cortó. De hecho, yo tengo un planito donde veo justamente el tema o el funcionamiento total del metro y cómo quedaron las líneas cortadas fundamentalmente claro, con la Claro. semana o las 2 semanas ligadas al 18 de octubre, perdón. De hecho, la estación Rojas Magallanes estaba entre las dos estaciones donde más protestas habían, que eran Los Quillayes y ¿Sí? Vicente Valdés, más o menos el 14 de la Florida, que ese es el centro de la Florida. Justo Rojas Magallanes estaba al centro. Entonces, desde que fue el 18 de octubre, más la pandemia, por lo que yo podía observar, porque bueno, yo paso ¿Sí? mucho por ese punto, fue en abandono. Cada vez empezó Claro. a haber menos, o sea, incluso yo cuando tomo la micro, siendo que mucha gente sigue teniendo el mismo recorrido, ya no toma mucho la micro ahí. Entonces, igual es curioso como después de eso, aunque los servicios sigan funcionando, aunque el metro siga funcionando y la micro siga pasando por el mismo lugar, ha cambiado mucho el entorno. Evidente, claro, o sea, y te puede cambiar mucho, o sea, y puede haber cambiado mucho cuando llegó a la estación, y ahora con los últimos sucesos, evidentemente cambió el panorama y también o sea, es un lindo punto de investigación cuando tenemos esas variantes. En el fondo hay que pensar un nuevo espacio público con la gente y cada cierto tiempo tal vez sin la gente también, ¿cierto? Sí. Sí. Claro, y con la identificación o con la falta de identificación, con entender de que el metro puede ser resignificado y quizás que cumpla un rol
también más activo o los territorios donde se posesiona, que son un poquito como la Plaza de la Dignidad del sector sur, cuando quizás tú no tienes un espacio simbólico de por medio, los empiezas a crear. Y a lo mejor estos pasaron a ser como el primer territorio simbólico y estructural. O sea, le cortamos el transporte a 500.000 habitantes, que son los que tenemos en la comuna vecina 560.000 habitantes en Puente Alto. Yo les decía, o sea, entre La Florida y Puente Alto hacemos 1 millón de habitantes. Sí. Bueno, ese es Entonces, paso obligado para quien vive eso, en Puente Alto. ¿cómo? Ese es un paso obligatorio realmente para todas las personas que van desde el centro hacia el sur de Santiago. Claro, claro. Bueno, chicas, es un tema que nos puede dar para largo, pero interesante la visión. Me quedo con la lámina 3, que para mí fue la que Sí. más información me dio. Por ahí si pueden conseguir también los planos de la estación de metro, las plantas que a veces están disponibles. Eso también como para... Sí, se les va a pedir que en el corte agreguen como el subterráneo, ¿no? No tiene subterráneo. Ya. El metro Oye, es un O sea, elevadizo. sí, pues. O sea, lo único que pude ver por el Street View es que es una estructura que se encuentra en elevadizo. La pregunta es, ¿los planos tienen que contemplar el contexto o solamente el metro? O sea, nosotros estamos tratando de trabajar con un plano que muestre un poco más allá de solo el área del metro. no, porque ya mostraron, o sea, teniendo la planta general, eso es como una planta de emplazamiento, o una planta Ya. urbana. Las plantas del metro, probablemente tal, para Ya, profe, también entiendo. el conocimiento, que es como el elemento público que tiene tridimensionalidad. El resto Ok, se puede leer en planta nomás. ¿Ya? ya, profe. Súper. Gracias. Eso. Gracias. A ustedes. Vamos con el grupo de Trinidad, de Sofía Sillero y Amanda Medina. Hola, buenas. Voy a compartir Hola. pantalla. ¿Se ve? Sí. Está cargando. Sí. Ya. Bueno, nosotras tenemos la estación Trinidad. Aquí quisimos mostrar que la estación Trinidad es del paradero 21 de la Florida, en el sector sur ya de la comuna. Hablando de norte a sur, es la 16ª estación de la línea 4. Y aquí estamos haciendo un corte en la esquina noreste de la vereda poniente y un levantamiento 3D de la misma para explicar un poco la identidad del barrio. ¿Por qué esta esquina? Porque es como dije anteriormente, es donde más identidad hay, ya que en las esquinas que intersectan la avenida Vicuña Maquena con la avenida Trinidad son más que nada residenciales. En esta hay una diversidad de equipamientos, como pueden ver, comerciales, de salud y de educación. También, como dijo la compañera anterior, abunda lo que es el comercio de automóviles o de reparación, de repuestos en esta calle, y también hay equipamientos que se repiten, como por ejemplo de cultos, las iglesias, que son como puntos, creo yo, en todo el eje que es Vicuña Maquena. Esta es la segunda lámina. Bueno, aquí se puede mostrar en esta planta el entorno inmediato del metro desde arriba. Y lo que está más destacado es el eje del metro y en segundo lugar los equipamientos. Y lo que no está marcado es vivienda. Y bueno, aquí se puede notar que las 4 cuadras que hay en la intersección del metro tienen funciones diferentes. Por ejemplo, en el norte se presenta un sentido más comercial, mientras que en el sur es más residencial. Y bueno, para concluir hay que mencionar que el metro es una estructura elevada, un viaducto elevado que pasa por encima de todo el entorno siguiendo las líneas trazadas por la calle principal. Y aquí en este croquis de la esquina derecha, al último,
se puede ver como una de las partes más atractivas, que es la curva, y que siento que hace que la estación sea más reconocible. ¿Eso es? Sí. O sea, como para empezar, podemos conversar un poco más. Obvio. Aquí en el corte, por ejemplo, hicimos más de 100 metros, hicimos 200 metros de lo que es, no sé si ven mi puntero, pero es esta sección, la esquina poniente, perdón, la vereda poniente. ¿Y por qué tomamos 200 metros? Porque vimos que la diversidad de equipamiento era mayor, como habíamos dicho. Ya. Y en esta lámina, claro, como dijo Amanda, lo que queríamos concentrar era un poquito las características que tenía el barrio y que al final, si uno está en esta estación, parado en esta intersección, lo más llamativo o lo que más genera identidad es la curva que rompe un poco con el metro, porque no es usual, ya que es bien lineal y que esta, al contrario de la estación Roja Magallanes, sí fue una estación de mucha manifestación, ¿cierto? Y fue una de las que se vio más afectada. De hecho, tuvo 11 meses en reparación. Entonces hay que también un poco investigar por qué esta fue una esquina conflictiva y de incendios, básicamente. Sí. Perfecto. O sea, evidentemente nos va abriendo luces también de cuál es la situación social alrededor, cuál es el nivel organizacional Nacional. Sí. en los alrededores. Acá hay, ¿cómo se llama? Una vía que quizá Trinidad, que puede ser más importante que otra, y que por lo mismo a lo mejor estemos dividiendo en 4 partes el barrio, Sí. ¿sí? Entonces, vamos a entrar justamente a analizar factores sociales que nos van a ir dando también luces y entendimiento de que no todos los sectores que estamos analizando van a ser heterogéneos en su conformación, en su configuración social, en cuanto a las construcciones, en cuanto a los usos que se estén dando acá. Probablemente acá también hay un sector, por lo menos, que está ligado ¿cómo se llama? A la esquina con el metro, donde se ven varios servicios instalados. Si bien todos lo han tenido o sea, cuando llegó el metro comenzó a cambiar la configuración, y eso también va a ser parte de la historia que vamos a tener que estudiar, o sea, parte del proceso que vamos a tener que estudiar, pero ahora no se les pide. Vamos a tener que en la próxima semana ya van a estar haciendo el análisis profundo con los datos que les vamos a pedir así puntualmente, y donde va a aparecer el tema histórico. Me falta quizás más fotografía del lugar, ver uno le llama al sujeto, pero personas a lo mejor también, eh, aunque sean pocas en la calle, pero esta ustedes la están sacando del Google Street View, y no sé si la o las que han sacado las han sacado de ahí, si Sí, no la hacer verdad, este recorrido que perdón, como sí, o sea, una técnica de representación. No quisimos basarnos en imágenes de baja calidad como el Street View, preferimos sacar estas imágenes y hacer las croquis. Los croquis son imágenes del Street View. Nos apoyamos con unos cortes que tenía el metro, que están ahí, y en este caso también se nos hizo complicado hacer croquis de los equipamientos, entonces los photoshopeamos. De acuerdo a esta lámina, de hecho yo quería preguntarle, profe, si sería interesante hacer 4 cortes más de intersecciones distintas para un poco ir comparando cómo se va conformando, cuál es la composición de la cuadra. O claro, si no pero es primero, necesario. o sea, sería interesante conocer más el entorno. O sea, me parece bien, déjenlo de la estación por ahora, quizás así, o pueden complementar un poco más, pero
me falta conocer más el sector, o sea, yo no sé dónde está ubicada esa cruz verde, esos elementos debiesen estar asociados a un plano del tramo que estamos analizando, 100 metros hacia el oriente, 100 metros hacia el poniente, pero saber dónde están. Las tipologías de vivienda también son importantes. ¿Qué tipologías de vivienda hay? Viviendas de un piso, unifamiliares, vivienda irregular, ¿ya? Ok. Entonces, me falta como esa primera lámina que mencionamos, que puede ser 2 láminas, evidentemente ahí ustedes articulan, pero conocer más el territorio, ¿ya? Ya, profe. Eso, chicas. Bien, en todo caso, o sea, Sí. yo siempre avalo el tema de los croquis y poder justamente tener técnicas de representación que a usted más le acomode, ¿ya? Súper. Pero Gracias. como información me estaría faltando eso. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profe. Pues, Vamos con Ah, no. no, el 3 es San José de la Estrella. Sí, no, es que el grupo 3 eligió protectora. San José de la Estrella, Catalina Guerra con Valentina González. Ya. ¿O 3 por si acaso? ¿O el tramo 3? Para que lo... Hola, profe, ¿cómo están? Bien. Hola, bien, ¿y tú? Bien también, gracias. Al tiro comparto. Ya. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí. Ya. Bueno, a nosotras elegimos el metro San José de la Estrella para analizar. Ya, la primera lámina que hicimos fue hacer como un mapeo en cuanto al área de estudio que hay que hacer. Con este mapeo nos podemos dar cuenta que hay diferentes tipos de vivienda. Em, Hacia el este hay viviendas que son como más homogéneas, es decir, eh, están como mucho más ordenadas, son viviendas más grandes, los pisos usualmente. Y al lado izquierdo se pueden apreciar viviendas que son como mucho más dispersas, están más desordenadas, son casitas un poco más humildes también. También apreciamos que en las calles principales y la calle secundaria de San José y como primaria Vicuña Maquena, se encuentra bastante servicios de todo tipo, desde servicio técnico, farmacia, comida rápida, entre otros servicios. Eso más que nada para la primera lámina del polígono de estudio. Okay. Ya. Bueno, aquí está la lámina de contexto y planimetría del metro San José. Como se puede ver, bueno, se habla sobre que el metro es un sistema clave para la movilidad urbana, que históricamente ha sido como uno de los accesos más importantes por la conexión, además del estallido social, se habla del 18 de octubre del 2019, de las estaciones afectadas, que entre una de ellas es San José de la Estrella, y también el elemento, el por qué fue el elemento que inició el estallido. ¿Por qué pasó esto? Y es por el alza, fue por el alza del valor del pasaje por 30 pesos chilenos. Y después, claro, de una semana hubo más protestas y comenzó la destrucción del metro y la suspensión del servicio. La línea 4 fue una de las más importantes, ya que se crearon convocatorias y eran puntos de encuentro para las protestas.
Bueno, y ya 1 año y meses del estallido social y el inicio de la cuarentena, el metro ya se encuentra restaurado y con unas estructuras de resguardo que se puede ver en la tercera imagen de arriba. Eso sería. Súper. ¿Tienen 3 láminas? Sí, eran 3 láminas, o sea, la de presentación, Ah, la del Sí. polígono y la del No. contexto. ya. Quizás entrar un poquito más, porque no sé si hay equipamiento acá, colegio, comercio, o sea, se basaron netamente en cómo se llama, en mostrar 2 tipologías de vivienda, pero es interesante acá captar los hitos. O sea, acá está el Cristo ese, o la iglesia, ¿cierto? En la esquina, entiendo. Hay una iglesia ahí instalada donde hay un Cristo crucificado, Sí, ¿no? Sí, sí. Esos sonitos que en el fondo le dan o es la identidad a lo mejor que yo tengo o que yo tenía cuando pasaba por ahí, en la época en que no existía metro. Así que, De hecho, harto cuando años. uno va en el metro, ve a la gente como persinándose en esa estación. Claro, sí. Lo claro. más adulto, lo menos. Entonces, me falta o sea, porque la idea era esa, como hacer un recorrido igualmente con Street View y a ir como seleccionando aquellos elementos que a ustedes les pareciera significativos. No sé si esa tipología de casa la sacaste o la sacaron de una foto real de cómo el tipo de vivienda o tomaron cualquier fototipo. No, la sacamos de Google. Es que yo vivo cerca del Metro San José, entonces igual Ya, sé más o menos cómo son los tipos de viviendas que hay por aquí. claro, Entonces traté de buscar algunas que fueran como similares, ya. porque en Pero hay más sí tratar cosas, de sacar ¿cierto? una foto de las casas igual se ve la red. Sí, hay más cosas. Hay comercio. No, pero por último hacer como un recorrido rápido por las calles y ahí ver las tipologías y tipología también de comercio. Me imagino que hay comercio mixto, o sea, donde hay vivienda y algunas casas se transforman la parte de adelante. Claro. Son microempresas familiares. Claro, Sí, además de la sí. comercio minorista y todo. Hay que profundizar más en ese tema. Claro. Eh, Que lo que más que quisimos más que como profundizar, claro, como ir mostrar, describiendo, ir relatándonos cómo es este sector, mm, pensando que quisimos yo no lo mostrar conozco. en el... eh, Eh, Lo que si quisimos mostrar podría ir más de en el mapeo fue que en las calles principales, como Vicuña, con San José, es donde se presenta eh, servicios, que son de comercio, farmacia, entre otras cosas. Son como los que están en un color más clarito, que claro, en fondo son viviendas que quiero levantar así como algún tipo de comercio o emprendimiento. claro. Fíjense en la lámina de ejemplo que les mostré, un poco tener como esa lectura un poquito más extensa de las distintas actividades, ¿ya? Bueno, Ok, Ya. la Camila está levantando la mano. Profe, yo quería hacer una pregunta. Lo que pasa es que yo ¿Sí? traté de buscar esa lámina de referencia y no la encontré. A lo mejor será un problema que yo tengo o a alguien más le pasó. A mí también me pasó. ¿Que no la pudiste bajar? Profe, ni Ni siquiera la siquiera pude sale. encontrar. No la encontré. ¿Ah? Usted puso, profe, que iba a dejar adjunta la imagen y no sale adjunta, sale solamente la clase del No habitáculo se cuando nos subió. corrige. Ya, No. Sí, Mm. eso ya. mismo me pasó a mi profe. Ya, subo entonces la lámina que supuestamente da ejemplo. Y
Pasamos, mientras busco esto, pasamos al Grupo 4. grupo 4. Las 12.5, sí, estamos bien. Elisa, no. Los Quillayes. Quillayes. Sebastián, Verónica y Rocío. Hola, profes, ¿cómo están? Hola. Hola, profe. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, profe. ¿Cómo Hola. están? Hola. ¿Cómo están todos? Ahí Todos. está. Entonces yo, profe. No le voy a mentir. Denme un segundito, por favor, que busco el... Un segundo. Lo veía venir, profe, lo veía venir. Ay. Ya, yo voy a compartir entonces la pantalla. ¿Están viendo, profes? Sí. ¿Está viendo la Dani? Sí, ahora sí. Bien, profe. Bueno, Amplíalo, Seba, si puedes. a ver, voy a ampliarlo. No sé cómo se hace. De aquí no sé. Perdón, a ver, voy a intentar... ahí sí. Bueno, este es, nuestro estudio, análisis de, digamos, del metro Quillayes. Sí. Siendo muy sincero, personalmente fue bastante complicado desde acá. Me hubiera gustado poder ir al metro a hacer el estudio, profe, para conocer bien el entorno. Pero bueno, es la situación en la que estamos nosotros ahora. No nos sigamos lamentando, Sebastián. Así es. Bueno, nosotros estábamos verificando o como analizando qué es lo que sucedió en las estaciones dentro de las que fueron afectadas los Quillayes el día 18 de octubre en la noche. ¿No es cierto? Que este fenómeno se replicó en varias estaciones simultáneas. No hay un precedente, no hay un, ¿cómo se llama? No hay una organización, simplemente fue un descontento general. Y más que nada eso es lo que nosotros podríamos decir acerca, como en resumen, de lo que sucedió en las estaciones. Voy a pasar a la siguiente lámina. Un segundito, profe. Seba, yo explico eso. Sí, y después yo explico lo último para terminar y que todo hablemos un poquito. Sí, una pequeña descoordinación. Bueno, para los alrededores del metro Los Quillayes, 100 metros a la redonda, igual es yo considero un espacio igual pequeño para la cantidad de comercio que hay alrededor del metro. Mayormente lo que se pudo rescatar respecto al flujo de personas que ocupan el metro diariamente, más o menos diario, el flujo es más o menos de 11.000 personas diarias que ocupan el metro. Con respecto a los habitantes que hay en la Florida, Puente Alto, son más o menos 600.000 habitantes. No es mucho el flujo durante el día en estas estaciones comparado a La Cisterna o otra estación que no me acuerdo, perdón.
que son más o menos como 25.000 personas diarias que ocupan en la cisterna más o menos. Una comparación que pudimos hacer sobre el beneficio de que el metro esté en ese lugar es que las personas ocupan el metro mayormente porque es una vía directa que conecta la Florida, Puente Alto con centro de Santiago, que mayormente esas personas que viven ahí van a trabajar, van a las instituciones, universidades, colegios, etc. Perdón, profe, me perdí. Y los beneficios igual negativos que tiene el metro cuando fue el estallido social, pasa que como no se pudo ocupar el metro, se ocupaba más la vía colectiva, buses, había más congestión de vehículos. Entonces igual el metro ayuda a una buena movilidad y una baja congestión de automóviles en el sector. Y al momento de que volvió, más o menos el septiembre del 2020, fueron como 11 meses de recuperación del metro. La gente ya pudo ocupar la vía red de metro para poder viajar a sus trabajos. Eso mayormente. ¿Se puede continuar? Completando lo que decía mi compañera, es que la diferencia con lo que era el transporte antes del Transantiago es que las micros y el metro eran transportes independientes. O sea, si uno quería, digamos, algo, por decirlo de alguna manera, lujo, o quería tener un viaje más cómodo, podía tomar el metro, y la micro, la locomoción colectiva, iba a la par con el metro. No, eran como algo sumamente distinto, o tanto lo que era las micro amarillas con el metro. Uno podía llegar a la misma hora o tomar el mismo tiempo desde un punto a otro, tanto usando el metro como usando las micro amarillas. Sin embargo, cuando apareció este Transantiago, como que se trató de unificar esto y se empezaron a ver como micros que había que hacer como ciertos recorridos que antes una sola micro lo hacía. Habían micros que habían simplemente desaparecido, que tomaban otra ruta, o se conectaban con el metro. Entonces empezó a generar como una gran congestión. De hecho, el metro como que se vio muchas veces colapsado. Y una vez que ya el metro dejó de funcionar en varias estaciones, se pudo como avivar este tema de la mala organización del transporte público. Eso. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Bueno, llevándolo acá, lo que tratamos de representar en esta lámina en cuanto al estudio fenomenológico del lugar es en el fondo como las experiencias de vida respecto del suceso que fue este estallido social que involucró al metro Quillay. Entonces acá tratamos de representar cómo las personas vivían una vida, ¿cómo se podría decir? Un poco como lineal. En cuanto a los colores, por ejemplo, podemos ver eso, son colores que no son muy alegres y que reflejan un poco el sentimiento que vivían estas personas. Y encima vemos un montaje abajo sobre lo que se relacionó con el incendio del metro y las protestas alrededor, porque este, como bien decía una compañera en una presentación anterior, fue uno de los metros más afectados por la revuelta social. Entonces podemos ver cuál sería la perspectiva de las personas en cuanto a lo que se desarrolló aquí. Entonces, claro, vemos como de una manera mucho más violenta, mucho más marcada la intervención de la policía y de lo que pasó con el metro mismo, el tema del incendio. Así que en esta lámina tratamos un poco de plasmar eso y el recorrido en el fondo que hacían las personas también para poder alcanzar al metro arriba y hacer su vida como de costumbre, ¿no?
Entonces, claro, hablamos también de que ocurrió el 18 de octubre del 2019 y que marcó un punto histórico también para la revuelta social en cuanto a un lugar emblemático para desarrollar esta como frustración que tenía la gente. Entonces, tratamos de ligarlo, claro, con las experiencias de vida y la perspectiva del sujeto, es lo que desarrollamos aquí. Siguiente. Aquí también hablamos y ponemos un poco en contexto el por qué se desarrolló esto. Hablamos de los factores detonantes, ¿verdad? Que fue un alza en el transporte y sale la famosa frase que todos tenemos en la cabeza, me imagino, que no son 30 pesos, son 30 años. Porque claro, en el fondo, más que el detonante de lo que pasó específicamente con los 30 pesos, tenía que ver con un malestar que la gente tenía desde hace mucho tiempo ya. Entonces esto detonó en que el alza del transporte, que fue específicamente en el metro, hiciera que la gente tuviera una relación como de odio o de frustración con esta estructura. Entonces eso también fue causante de lo que pasó con respecto a la destrucción o a las protestas que se hicieron dentro del metro. No sé si mis compañeros quieren aportar algo a esta lámina. No, yo creo que, sinceramente, creo que se expresa bastante bien con las imágenes, digamos que como había hablado mi compañera Verónica, que era un descontento de varias situaciones, que la guinda de la torta fueron los 30 pesos del metro, entonces la gente ve alzas en muchos de los precios, pero sin embargo los sueldos se mantienen estancados, es mucho tira floja con respecto a subir un sueldo, no. La calidad de vida está siendo un poquito más miserable cada vez más, entonces eso también genera hartos descontextos. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Bueno, como habíamos mencionado anteriormente, la reinauguración de la estación fue en septiembre del 2020. Obviamente que igual fue un alivio para la misma gente que ocupaba el metro, porque obviamente es un acceso rápido a lo que son los trabajos y como estar no tan aislado, ¿no es cierto?, del céntrico. Lamentablemente pese a que no somos es como que somos bastante céntricos, creo yo, como que los trabajos siempre o muy como a las comunas de Las Condes y todo eso, como que están todos los trabajos ahí, como que eso también dificulta el trayecto para la gente que está en la periferia. Y como que eso más que nada quisiera agregar a esta presentación. Claro, para terminar un punto es que vemos también que tras 10 meses de no poder ocupar este transporte, se sintió un impacto en cómo la gente desarrollaba su transporte, su día a día. Entonces eso también fue un factor que ayudó a la reconstrucción y si bien fue un punto estratégico negativo para las personas, al tiempo se convirtió otra vez en una necesidad casi que de primera mano y producto de eso también las reparaciones fueron relativamente rápidas. ¿Rocío? Sí, quería agregar algo sobre el contexto del metro. Pasa que junto donde está el metro, para que se hagan una idea de lo que hay alrededor del metro, hay puras casas pequeñas, o sea, casas de 1 o 2 pisos, no hay edificios mayormente grandes. Hay de estos edificios, de estos departamentos rojos que están en varias partes de Santiago. Hay un parque si uno ve hacia el norte, hacia la derecha hay un parque que se llama Parque Los Quilleyes. Enfrente hay un ICI, hay farmacia. Junto al metro se ve que hay harto comercio que ayuda a las personas. Y las personas que quieran tomar metro, pues ya pueden llegar, pueden bajarse, hay un parque, hay una clínica.
hay un como servicio automotriz cerca. Entonces hay una gran variedad de comercio que la gente puede aprovechar y no viajar de aquí para allá. Igual hay cosas a la mano. Eso, o sea, a nosotros nos hubiese gustado ir a ese lugar, pero dentro de lo que vemos en el mapa, hay, hay buena conexión entre el metro y las cosas comerciales como para la gente, viviendas, etc. Eso. Esa sería la presentación de nuestro grupo. Ya, un poquito larga, sí, porque, o sea, se agradece el contexto histórico, pero la visión fenomenológica apunta más bien hacia la situación actual, hacia la recogida un poquito más vivencial que pudieran tener ustedes en el territorio. Entonces, todo esto, claro, lo sacan a propósito de noticias, un poco informarnos también qué pasó en un momento especial, ¿cierto? Donde todas estas estaciones de metro salieron a las noticias. Y, y cómo se llama, o sea, es un material que nos sirve en el proceso, pero que no necesariamente estaba solicitado el día de hoy. Entonces, recalcaría el tema de volver o me falta quizás una lámina que explique mejor lo que estaban diciendo recién, respecto a que alrededor hay viviendas, bueno, cómo son esas viviendas, eh, poner fotografías de aquellos elementos también o equipamiento que pueda tener el sector, ¿cierto? Si no hay grandes hitos, pero hay más allá un parque, todos esos elementos ustedes los pueden eh, reconocer y mostrarlo, ¿ya? Es un poco eso lo que me estaría faltando, porque los 100 metros a la redonda efectivamente son quizás insuficientes, y yo lo puse como 100 metros hacia el oriente del eje Vicuña Maquena, 100 metros hacia el oriente, pero arriba y hacia abajo ustedes podían ampliar igualmente los horizontes si a lo mejor hay un colegio o algún equipamiento que sea de interés y cercanía, ¿ya? Sí, profe, Ya, se profe. entiende. Claro, en esta Entonces, lámina queríamos agregarlo, obviamente dejamos el espacio para reconocer los alrededores, claro, para hacer el oiga, levantamiento. pero el ideal es que no solamente sea un mapeo o un plano, sino que vaya acompañado de fotografías, que uno Claro, permita, como ¿cómo el se llama? contexto. Ay, O sea, yo creo que se merece una lámina entera. Ya. Sí, ¿Ya? sí, Perfecto, sí. profe. Ya, Y lo demás está profesor. súper bien. Lo demás está súper bien, o sea, nos va ya también armando el relato de estas estaciones y si bien no estaba pedido, pero es un plus que se valora y que igualmente está, o sea, es parte del proceso de análisis, ¿ya? Gracias, profe. Gracias, Ya, profe. Súper bien. Gracias. Dejar de compartir, profe. Seguimos con Nos, Elisa nos Correa. tomamos, nos Ah, no, tomamos unos 15 minutos, ya. Ya, profe. nos van quedando los últimos tres. 15 minutos desde ahora ya.
Gracias. Estamos. Sí. Seguimos entonces. Grupo 4. 5, creo. Grupo 5, tienes razón. Nos quedan 3 nuevos. 5, 6 y 7. Elisa Correa. Sí, profe. Elisa Correa. Me avisa cuando se vea la pantalla. Está cargando, parece. Sí se ve. Ya. Bueno, nosotros nos tocó el metro de Elisa Correa. Bueno, con respecto a accesibilidad y conectividad, realizamos un rango de 300 metros, donde marcamos los paraderos principales en estos puntos. Luego la avenida principal, que sería Concha y Toro, las calles secundarias, que la bajamos dos vacías para que se note un poquito, y las calles terciarias. Luego realizamos un mapa NOLI para ver la densidad urbana, donde en primer lugar podemos ver que se encuentran de 0 a 50 personas por este lado, ya que estas son como áreas verdes. Esta es una área verde en construcción y aquí es una área más de comercio, que más adelante ahí lo vamos a mostrar. Estas son como otras pequeñas casitas. Luego de 51 a 100 personas, que sería esta parte, que también es mayormente área de comercio, por eso que aparece menos poblada, y luego de 101 a 150 personas, que sería aquí, también un poquito porque más allá hay un peladero en estos predios. Luego de 150 a 300 personas y después de 300 a más personas. La diferencia que tiene de esta, de 300 y con la de 150 personas, es porque aquí son casas y estas son como villas, son casitas pareadas, son más juntitas y más pequeñas. Luego realizamos un mapping donde posicionamos los comercios local, que son comercios más pequeños. Luego los focos de peligrosidad, que sería en las villas, ya que son algo peligrosas. Luego el comercio ambulante, que se posiciona alrededor del metro. Después el equipamiento público, ya que ahí se encuentran varias funerarias y una escuela de conductores. Después los focos de basura, que son pequeños, no son tan grandes. Después los sectores residenciales, que serían las viviendas en este caso. Luego los comercios a gran escala. A diferencia de estos comercios, estos son más pequeños. Estos no, en cambio aquí está el Easy, el Jumbo, aquí la Copec y por este lado es un pequeño strip center. Después las áreas verdes y sitios eriazos, que sería esta una gran área verde en construcción, estas otras áreas verdes en deterioro, estas más que nada las que están por las villas. Después, por otro lado, vemos la iglesia que se encuentra en este lado, hacia el lado sur, y la salud, que sería esta que es un Consalud. Después hicimos un registro fotográfico, donde en el punto 1 podemos ver una vista hacia el norte, donde está el túnel que conecta el metro con el centro comercial. Después el punto 2, que es una vista hacia el este, donde vemos el supermercado mayorista 10. En el punto 3, una vista hacia el noroeste, donde se encuentran los departamentos. Y en el punto 4, una vista hacia el este, donde se encuentran los diversos locales comerciales, que son estos, son en pequeñito. Después vemos una axonométrica de uso, que en el nivel está el nivel calle,
Luego el nivel de la boletería, que serían los torniquetes, los ascensores, las escaleras. Después en el nivel andén, que estaría el tren, el nivel, o sea, perdón, los ascensores, las escaleras. Y las salidas correspondientes. No sé si Santiago quiere decir algo. No sé si está ahí. Sí, la lámina siguiente. Bueno, aquí logramos con este diagnóstico realizar un FODA del lugar, donde como fortaleza encontramos que, bueno, ya que Puente Alto es una comuna periférica, el metro toma mucha importancia en tema de conectividad. Y bueno, esto de que hayan elevado la estructura del metro, dejando este espacio que quedó debajo, lo tomamos también como oportunidad, ya que en el proyecto de metro ahí es donde hay ciclovías, donde hacen espacios verdes, y es un lugar más como es otro espacio, logran crear otro espacio. Por ejemplo, en temas de ciclovías, yo que ando en bici me siento mucho más seguro andando en ese espacio, que es como solo para las bicis, donde no tengo que cruzarme con personas, quizá andar esquivando, que estar al lado de una calle, por ejemplo. Y bueno, como oportunidad identificamos eso, que a la vez este espacio se podría quizás fomentar en otros temas también. Se crea un espacio muy interesante. La siguiente, por favor, Pau. Y como debilidad, el tema de ese muro de comercio que notamos ahí en la foto superior, el lado izquierdo, es un muro de comercio, y que haya tanta distancia entre el metro y este muro de comercio, donde está este pequeño bandejón, que no tiene un uso, no tiene un uso peatonal, solamente un bandejón, se crean focos de basura, que son los desechos quizás de esta parte de comercio, donde hay cajas y todo ese tipo de cosas. Y al mismo tiempo, como el contexto inmediato que rodea el metro, mucho comercio, su gran mayoría es comercio, el lugar tiene cierta vida, si podríamos decirlo así, hasta cierta hora. Luego de tal hora en la que cierran los comercios, se convierte en una zona desolada y a la vez peligrosa. Eso, no sé si Paola va a agregar algo más. No, lo No sería todo. mismo que Santi, en verdad. Que como pasaba un poquito lo mismo que el Parque Brasil, que por un lado era más como industrial, que en el día, en la tarde tenía vida, y en la noche ya como todo cerraba, ya no pasaba nadie. Pasa un poquito lo mismo con esta estación de metro. Eso, profesor. ¿Eso? Sí. Ya. Vamos a hacer vida nuevamente. ¿Cómo? Vamos hacia las láminas de arriba. Bueno, pero partiendo, creo que hay bastante información de análisis, que es un poquito lo que viene a continuación. También se adelantaron al análisis más duro, por llamarlo, ¿cierto? Donde se contempla la accesibilidad y conectividad, pero la entrada fenomenológica se refiere a una cosa más perceptual, un poco lo que estuvieron definiendo o explicando más bien en este último espacio, pero me falta quizás un plano o una axonométrica que muestre como todo el territorio que ustedes revisaron, y poner fotografías de cómo es el día a día, no solo en el foco central, que es la estación de metro, sino también al interior de algunos pasajes, algunas calles que tienen ahí 100 metros hacia el oriente, 100 metros hacia el poniente. ¿Sí? Ya, sí, entiendo. Entonces, por ejemplo,
¿cuáles son las instituciones que estoy viendo dentro de esa circunferencia, por decirles? Ya. Instituciones o áreas, porque ahí se ve un espacio que es como una casa patronal, parece, dentro de un terreno, eso debe ser como los toros, no sé. Sí, Es parece que un, esa es la Copec. es un terreno privado por lo que investigamos y hay zonas que son viveros, pero no pudimos rescatar mucha información sobre ese espacio grande que se ve ahí. Claro, ustedes tienen una tipología de vivienda que son reconocidas, las casas de 3 pisos de la Villa Los Sauces, Sí, sí. ¿cierto? Eso también tiene una imagen frente a las otros o el otro tipo de viviendas, la mayoría de carácter o interés social, ¿cierto? Con equipamientos, no sé si por acá también hay un centro de salud, o sea, hay un montón de elementos de servicio, infraestructura que habría que tratar de mostrarla, pero a nivel fotográfico y describir un poquito cómo es ese sector o cómo se reconoce ese sector, que en teoría tiene varios barrios. Si consideramos que, por ejemplo, la Vía El Sauce es un barrio, después ese que se configura detrás con otra tipología de vivienda, probablemente es otro barrio, y al lado oriente de Vicuña Maquena también se configuran otra tipología de barrios y viviendas, Sí. ¿cierto? Es Sí, como sí, más sí. enfocado en descubrir una identidad del sector. Sí. ¿Algo así, profe? Y describirlo, presentándolo así como en una lámina. Ahora les dejé subida esa que supuestamente no se había subido, ¿ya? Que les sirve como ejemplo, que la subí en ¿En el el aula? archivo de la semana pasada, el mismo que les había mandado, ¿cómo se llama? Como link para que ustedes suban sus trabajos el día miércoles. En ese mismo va la foto. Y les puse otro archivo que es el que está un poquito definiendo hasta dónde van a llegar los tramos, pero por ahora eso no es tan exigible. Eso va a ser exigible en la siguiente entrega, ¿ya? Ya. Eso, chicos, en particular es quizás lo que me está faltando, pero Sí. igualmente un súper buen trabajo y ya partieron, digamos, con el análisis más duro. Ya. Ya, ¿Ok? profe, gracias. Muchas gracias, profe. Gracias. El grupo número 6, Sotero del Río, por Dariam, Jordan y Matías. Al tiro le comparto, profe. Ok. Igual del grupo anterior había que ligar el nombre de Elisa Correa a los fondos que habían alrededor. Anteriormente. ¿Cómo? Que investigando pueden ver más o menos la relación del nombre del metro con los terrenos que hay alrededor de la zona, que son mayoría fondos patronales de Sí, noté que anteriormente. muchas calles tienen el apellido de Elisa Correa o Pero el nombre entero. Sí, Claro. así que ahí pueden Correa, ligar los toros. Cornal, Sí, claro. Familias que tenían viñedos, que hasta el día de hoy. muchas gracias. No sé si está Ya, realizando, bueno, Vanessa. sí. ¿Se ve, Bueno, profe? con Sotero del Río, sí, se ve. Ya. Bueno, como indicaba el encargo, como grupo realizamos un análisis del lugar donde está ubicada la estación y con esto ver cómo se relacionaba con lo ocurrido durante el estallido social. Ubicación y análisis, bueno, está ubicada en Puente Alto, forma parte de la línea 4 y fue inaugurada en 2005, pero como lo más importante que rescatamos es su entorno. O sea, tiene cerca, bueno, salud, porque está el hospital, hay cultos religiosos, templos, iglesias. Tenemos un gran sitio de Iriazo también,
una comisaría y zonas comerciales. Un punto igual bien como estratégico. Claro, como No sé si dice, está el Jordan por ahí. Ahí sí. sí, como dice mi compañero Vito, la particularidad que tiene esta estación de metro es que en el campo inmediato no tiene vivienda, sino que solamente se dedica como a un punto más de comercio, debido a que tiene el hospital, y también de un flujo de la estación de metro, ya que a nuestro criterio la estación de metro Sotero del Río es una de las tres más importantes entre el tramo de Vicente Valdés, Puente Alto y claro, la estación Sotero del Río vendría siendo como la tercera más importante, ya que transitan durante un día 32.000 personas. Entonces eso nos habla de que el flujo que tiene el hospital es bastante alto. Por eso, cuando empezamos a analizar qué había ocurrido con el estallido social, Vito, pasa la siguiente lámina, por favor. Sí, ahí está. Como dicen mis compañeros, esta fue una de las primeras estaciones que presentó movilizaciones. Yo recuerdo que estudiaba muy cerca de esta estación de metro y me tocó ver en primera persona cómo empezaron las manifestaciones. Y en esta estación fue muy complicado el tema de las manifestaciones porque el tener un centro de salud literalmente inmediatamente saliendo del metro, se puso un conflicto entre las mismas personas civiles, en personas que apoyaban el movimiento y otras que necesitaban que el movimiento se desplazara o no tuviera el punto más conflictivo en esta estación, debido a que hay comercio, había muchas personas que iban al hospital. Entonces eso fue como lo primero que pudimos analizar. Debido a eso empezamos a hablar como de las problemáticas que tenía la estación y qué beneficios podía traer al entorno del barrio. Vito, pasa a la siguiente lámina, por favor. Ya. Y claro, como decía, la fortaleza de la estación es como la conectividad inmediata que entrega el servicio de salud. Otra es que casi todos los recorridos de por lo menos Puente Alto pasan muy cerca de la estación de metro o directamente terminan o inician su recorrido en este punto. Otra problemática que encontramos del barrio era el comercio informal que había en la estación, porque antes del estallido social es cierto que habían locales, pero eran los mínimos y abundaba el comercio informal. Luego de que pasó todo el estallido social, se hizo un trabajo con la comunidad del entorno y la municipalidad le entregó una especie de toldo o puestos provisorios que hasta el día de hoy siguen funcionando y creo que pagan patente. Es como un nuevo punto de comercio dentro del barrio. Y lo otro que nos llamó la atención es que las casas en este entorno, si bien hay, es muy poco la conectividad que tienen con este punto, como que se alejan un poco y se forma un núcleo un poco como de comercio tipo centro, que literalmente solamente hay locales y no se ven como casas residenciales. Y eso Claro, sí. están como alejadas más que nada de la estación. Hay como un gran espacio sin vivienda. ¿Esas son las láminas? Sí, profe. ¿Pueden volver al principio, por favor? ¿Ahí o más arriba? Sí, para ver el entorno. Claro. Sí, mencionan Bueno, el tema de las residencias. Y lo que se puede ver de esta estación en especial es que las residencias anteriormente estaban ligadas a un pasadizo que la mayoría de la gente no conoce. Solo los residentes que están al lado del Sotero del Río, no sé si ubican. Sí, yo ubico por ahí. Creo que sí hay como un pasaje. Sí, un pasaje que une el pasaje de las viviendas, pasa entre medio del hospital para llegar al metro.
Sí, de hecho, si no me equivoco, ese pasaje está como hacia el lado de los estacionamientos del Sotero del Río. Sí, sí, esa es una de las residencias y la otra que está al lado del Parque Gabriela. El parque está ligado a una residencia que está en conjunto al Albi. Sí, sí, de hecho yo estudiaba justito ahí al ladito y conozco el entorno. Y claro, hay una residencia, pucha, es como un tipo de condominio que está en la Avenida Campana. Gabriela. Sí, entonces igual es un flujo importante eso del río. ¿Por qué? Porque tiene comercio y la gente que vive relativamente cerca puede bajarse al metro e ir caminando y ahorrarse también el tema del flujo del, de la micro, que también cuentan con colectivos acá afuera. También, si se fijan, hay un terreno que está completamente vacío. Claro, de hecho estuvimos investigando ese terreno y hace poco se le dio como luz verde por parte de, El Sotero. como por un estudio ambiental creo que estaban haciendo para el nuevo hospital del Sotero del Río, que es como una extensión y una modernización al antiguo hospital y busca más que nada descongestionar el centro de salud, ya que como se sabe el Sotero del Río no solamente atiende personas de Puente Alto, sino también Sí, atiende muchas San personas de La Bernardo, Pintana Capitán, y también de la Florida. Florida. Entonces, claro, este espacio, yo también me pregunté siempre por qué estaba vacío, y era porque se estaba planeando el nuevo hospital del Sotero del Río. Sí, Claro, me está faltando igualmente, o sea, lo que le he dicho a casi todos los grupos, ese recorrido también por lo, o sea, en este caso esto es súper institucional, ¿cierto? Quizás de los 7 sectores que tenemos, este es el que tiene los paños más grandes de tanto el hospital, tanto ese terreno que todavía no se sabe, o porque aparentemente va a ser parte de la extensión, o lo que podría ser la extensión del hospital. Está este gran terreno también donde está, que parte o que era parte de los testigos de Jehová, entiendo que todavía les sí, todavía. pertenece, claro. Y en sí un poco esto configura tanto instituciones, o sea, territorios un poquito menos urbanos, por llamarlo, o con menos reconocimiento de posibles barrios, y por lo mismo quizás hay que indagar un poquito más alrededor, una visión así muy macro, donde podamos también reconocer el tipo de vivienda, porque la hay, o sea, en el sector oriente de Gabriela, ¿cierto? Norponiente, perdón, tenemos ahí un sector residencial consolidado. Entonces, Sí. también reconocer cuál es el perfil, el tipo de vivienda que existe en los alrededores, y evidentemente también tener o sea, por lo menos conocer el entorno inmediato, que es el hospital, cómo es la planta del hospital, un poco también revisar cómo, o describir un poquito más este sector, porque vemos ahí por lo menos en ese plano ubicación que está centrada la planta básica de la estación de metro, ¿cierto? Y señalizado así simbólicamente nomás lo que es salud, culto religioso. ¿Cuál es ese otro culto religioso? Isidro Geriazo, ¿cierto? Pero hay más cosas en los alrededores que habría que darle una mirada. Sí. Eh, Revisen la lámina esa que ahora sí que supuestamente se adjuntó como referente, donde ahí se da una lectura como la escala intermedia, o más que la escala intermedia, la escala mayor que es la que un poco nos reconoce los distintos sectores que podría haber en este territorio. Bueno, profe, muchas gracias. ¿Ya? ¿Pudieron acceder a Gracias, profe. esa lámina?
Yo justo lo estoy revisando aquí, profe, así que cualquier cosa le aviso antes que se termine la clase o me lo trato de conseguir con un compañero, quizás, que me lo envíe como archivo y cosas así. Ok, avísame si se adjuntó. Gracias entonces. Gracias. Gracias, profe. Seguimos con protectora de la infancia. Último de la noche. Victoria y Sofía Bersani. Hola, al tiro comparto. Ya. Ya. ¿Se ve? Sí. Sí. Ya. El metro que nos tocó investigar fue el metro protectora de la infancia. Bueno, primero que todo investigamos por qué tenía ese nombre y protectora nace en el año 1894, cuando Chile terminaba la Guerra del Pacífico, cuando muchos niños estaban en condición de orfandad. Entonces, respecto a este tema, se realizaron varios como institutos o colegios en el sector. Escuelas primarias, escuelas secundarias, pero tenían el fin de que las instituciones se beneficiaran sin fines de lucro para satisfacer las necesidades básicas de techo, alimento y abrigo. Bueno, respecto a la historia, fue que nos enfocamos en dar como límites al terreno. Bueno, ahí mostrando los límites del terreno, nos enfocamos como qué era lo más importante, lo que había en el sector, respecto como centros de salud. Hay muchos centros de educación respecto a lo que viene como a su pasado. También como los servicios básicos y como un centro religioso, una iglesia que se ubica en el sector. Bueno, estamos en la geometría y ver el tema de el tema de, ¿cómo se llama? Del flujo vehicular. Estamos terminando esa planimetría como para completar el proyecto. Eso es lo que llevamos por el... Esta fue una de las estaciones que más les pegó o, sí, fue les un punto tocó en el estallido social. Exacto, sí, eso me olvidé decir. También al ser uno de los puntos que más dañada quedó la estación fue un centro, a pesar de que la infraestructura normalmente no fue como muy conglomerada, por decirlo así, en época de manifestaciones, este punto fue súper importante en el estallido por la zona residencial. Exacto, sí. Sí. Bueno, yo creo que falta igualmente casi lo mismo que le hemos pedido a todos los grupos, un poquito más de imágenes o fotos que nos permitan reconocer un poquito más el sector, las tipologías de vivienda que hay alrededor. Y aprovechar que, porque eso lo tienen en CAD, ¿cierto? Exacto, Aprovechar sí. que ya tienen el levantamiento CAD, a lo mejor tener una imagen tridimensional. Sí. Sí, eso estábamos trabajando ahora como para mostrarlo mejor. Ya. Entonces, fotografías y
¿cómo se llama? Una lectura un poquito mayor del contexto y descripción. Ya, perfecto. ¿Ya? O sea, esas imágenes que vayan acompañadas igual con algún texto. Imagen tipo del culto religioso, imagen tipo de... y dónde van emplazadas, porque me pones unos puntos de colores, pero no sé dónde están. O sea, mejor ponerles números Sí, quizás. porque... 1, 2, 3, Perfecto. Ya, ¿ya? correcto. Eso fundamentalmente, chicas. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Cerramos entonces la revisión del día de hoy y el miércoles entonces cerraríamos esta entrada fenomenológica. En general, yo creo que la palabra misma no la conocían, entonces entendieron que podían o que parte de esto también consideraba la entrada o el análisis más duro, que es el que va a entrar a continuación, la entrada fenomenológica, insisto, que se basa más bien en la percepción que pueden tener ustedes como visitantes y por lo mismo se ir reconociendo tipologías edilicias o tipologías de edificios, tipologías de vivienda que a lo mejor se van repitiendo y que son parte o que se arma quizás el patrón de la imagen urbana que tiene el sector. Es fundamental a lo mejor reconocer o cómo es la imagen del acceso, por ejemplo, del sector de protectora, o sea, la protectora de la infancia, de los colegios que hoy día están, son parte del sector y que le dan una imagen igualmente a un carácter al territorio. Entonces, esto tiene que ser bien como de imagen, ojalá puedan hacer algún collage asociado de cuál es la imagen que ustedes le dan al sector. Debe estar presente la estación hoy día en ese imaginario, pero también hay otros elementos que uno va reconociendo así, sin que esté enfáticamente puesto ¿cómo se llama? En el plano, pero sí en la imagen que ustedes perciben del sector. Así que faltó quizás eso en la mayoría de los grupos, ¿ya? Pero quizás con el ejemplo que les subí, un poquito se va a aclarar, yo creo, la película. También les subí un plano con los tramos que ya debiesen ir ajustándose un poquito más para el trabajo que vamos a hacer para la próxima semana, donde la idea es que todos los grupos vayan abarcando la totalidad de la extensión o el largo que tiene o sea, el área de estudio que estamos analizando, ¿ya? Que estamos empezando a analizar. Así es que, por de pronto, nos juntamos el miércoles a la misma hora por este mismo canal y tienen que tener subidas sus entregas a las 11 de la mañana. ¿Ok? ¿Dudas? No, profe, No, ninguna. Ya. gracias. Listo, nos vemos entonces el miércoles. Que Nos esté bien, vemos Que el profe. tengan buena Nos semana. vemos. Muchas Buenas gracias. Chao, tardes, gracias. por favor. Buena tarde. Chao, muchas gracias. Chao. Chao, vale. Chao. Gracias.